De repente escuchas que estoy masticando algo. No te preocupes, hija, no estoy normal, estoy un poquito enfermo, ¿sabes? Bueno, según yo, no nos habíamos quedado. No, así ya veo. De 482, ¿no? No, no es cierto. Te miento, te miento, te miento. Estábamos discutiendo lo del pago del trabajador. Porque habíamos dicho que existe un problema muy serio al, al momento de cobrar. Porque dice que se pagará precisamente a la viuda, etcétera, 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 ¿no? Nos quedó en esa parte. Entonces, eso lo vimos en el 501. Después lo vamos a retomar, ¿sale? La discusión de quiénes son los beneficiarios del trabajador, ¿vale? Muy bien. Seguimos entonces, precisamente, con el 484. Vale, ahí está. ¿Por qué? ¿Cómo voy a pagar yo la indemnización? Se acordarán ustedes que cuando ustedes entran a trabajar, hay un salario que se les coloca en sus hojas de ingreso. Y ese salario es el salario diario percibido, ¿vale? Generalmente la mayoría ronda un poquito más, pero muy poco, del salario diario de la unidad de medida y actualización. Generalmente es un poquito más. No estamos hablando de que ahorita está como en, no me acuerdo exactamente dónde está ahorita. En 96,22. Generalmente les ponen como 100 pesos, 110 pesos más. ¿Sale? Entonces, ese salario que ustedes les ponen en esa hoja es el salario base que van a utilizar para pagarles todas las indemnizaciones relativas a riesgos de trabajo. O sea, eso va a ser siempre, ¿vale? No importa qué tipo de riesgo de trabajo ustedes lleguen a recibir, que lleguen a producirse, no importa. Esa medida de actualización, con esa les van a cobrar literalmente, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede? Perdón, ahora sí ya. ¿Qué pasa? ¿O qué sucede en el caso?
de que cuando una persona sufre un riesgo de trabajo, ¿a qué tiene derecho? Y el 487 es uno de los artículos que les pido que subrayen y coloreen precisamente. Les va a indicar qué es lo que ustedes van a recibir o pueden reclamar en un procedimiento. ¿Sí? Primero, asistencia médica y quirúrgica. Por ejemplo, si es necesario la reconstrucción de un brazo, la colocación de tornillos, suturas, vendajes, inmovilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a lo que ustedes tienen derecho. Quirúrgica, por ejemplo, les comentaba yo, ¿no? Colocación de tornillos, colocación de placas, ¿sale? Todo eso para que se mantenga unido el brazo. Rehabilitación. Aquí hay que entender dos aspectos, ¿sí? Porque a veces mucha gente cree, a veces mucha gente cree que la rehabilitación va incluida la fisioterapia. A veces sí, a veces no. Depende del tipo de lesión. No todas las lesiones, o no todos los riesgos de trabajo son ameritables o ameritan fisioterapia. Por ejemplo, una lesión en la espalda no amerita fisioterapia, amerita realmente una rehabilitación. ¿Sale? Para eso tiene que ir precisamente a terapias. Y arrancando de ahí ya podrá hacer lo demás. ¿Sale? ¿Cuáles son estas? Generalmente las de espalda son una alberca para que pueda volver a mover las piernas. ¿Sale? Brazos. Entonces va a depender precisamente de la lesión. Pero no todo lo que sufra la persona va a requerir fisioterapia. Hay terapias distintas para reponer o recuperar precisamente la movilidad del cuerpo. Otra, hospitalización, ¿sí? Siempre que sea necesario, porque no todas las lesiones van a requerir hospitalización. Obviamente, si estamos hablando de que es una cuestión quirúrgica, pues sí, o sea, fuerza, esta hospitalización, ¿vale? Entonces ahí más bien dependería del tipo de lesión. Medicamentos y material de curación, obvio, sino con qué lo voy a sellar, con qué lo voy a coser. Aparatos de prótesis y ortopedia necesarios, muletas, sillas de ruedas, bastones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente pues, la indemnización fijada por la ley. Eso es lo que tiene dicho una persona. Cuando el patrón se libera de pagar la indemnización, en estos cuatro casos. Uno, riesgo de trabajo producido por embriaguez, obvio. Si una persona está ebria, sí, por eso, por su estado. Entonces, un riesgo de trabajo no es culpa del trabajador, no es culpa del patrón, es culpa del trabajador y no se le pagan absolutamente nada. Un flujo de drogas, igual, misma situación. El accidente de trabajo provocado con o sin apoyo, también, o derivado de riñas o intento de suicidio. Son las cuestiones que salen definitivamente fuera del ámbito de control del trabajador, ¿sí? Digo, del patrón.
O sea, ahí sí ya por más que el patrón le eche de su, digamos que el trabajador eche de su cosecha, mm, mm. Si es en alguno de esos cuatro casos, ni yendo a bailar a Chalma va a conseguir indemnización. Claro, hay ocasiones que los trabajadores llegan a ser tan hábiles que realmente producen un riesgo de trabajo como si realmente les hubiera sucedido. Pero a la fecha, siempre hay cámaras de vigilancia en todos los centros de trabajo. Entonces, si lo cachan en el momento en que se está poniendo de acuerdo y que se nota que no es un, que derivado de esa videograbación se nota que lo preparó todo, pues entonces ahí sí, ¿no? Pero hasta eso, les reitero, personas tan buenas que dicen, no, pues ese fue un riesgo de trabajo y hasta tú te la crees, dices, no, pues sí, sí es un riesgo de trabajo, ¿no? Y realmente, pues no lo es. Ahora, hay una cuestión, hay que diferenciar, porque el 488 te habla de cuándo el patrón es responsable y el 489 te dice cuándo el patrón aún seguirá siendo responsable, ¿sale? Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque precisamente el 489 les maneja la situación de que aún existiendo el riesgo de trabajo, o bien el riesgo de trabajo aparentemente hubiese sido este, responsabilidad del trabajador, no le quita el tener que pagar o indemnizar al trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese sentido, aún y cuando el riesgo de trabajo lo haya hecho o provocado el trabajador, pues no. ¿Qué creen? Pues les van a tener que aplicar el 488, el 487, perdón. Y todo nuestro listado de lo que le debe de pagar. ¿Cuáles son estos tres casos? Uno, que haya subido los riesgos del trabajo el trabajador. ¿Cuáles son estos? Ya los conoce, ya sabe cuáles son los riesgos de trabajo, ya sabe cómo va a terminar y qué va a pasar. Y aún así el trabajador acepte, ¿sale? Y aún así el trabajador acepte. Así de simple. Dos, torpeza y negligencia del trabajador. Estas que más bien quedan como un punto volátil, porque torpeza y negligencia me suenan como a falta de pericia. Y son dos puntos que quedan totalmente, pues, interpretables, ¿no? Oye, si contratas a un trabajador, es porque sabes que va a hacer las cosas, que sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, como que torpeza o negligencia, pero bueno, la ley los maneja como que no le eximen de responsabilidad al patrón. Yo diría que sí, ya que son dos cosas que son muy, ¿cómo se llama? Pues que son cosas muy graves. O sea, lo que les digo, o sea, no puedes contratar a un trabajador así nada más porque sí, o sea, sino entonces, ¿qué beneficio tienes, no? Si un trabajador que no sabe hacer las cosas, ¿como para qué entonces lo tienes? ¿O no? Perdón. Y por último,
Imprudencia y negligencia de algún compañero de trabajo. A ver, aquí ya les puse. Aquí está la respuesta de la tarea, de la actividad. Ya más no, por ustedes no puedo hacer. ¿Sí? Quien entendió, entendió. Que no, ni modo, ya no voy a repetir. Perdón, quiero una de ellas. Falta inexcusable del patrón. ¿Qué significa eso? Que el patrón está obligado a pagar, aparte de pagar un 25% más de la indemnización, está obligado a pagar en razón de que por su culpa del patrón se dio el riesgo de trabajo. Ahí sí, aquí sí culpamos al patrón. ¿Vale? ¿En qué casos voy a culpar al patrón? 5 casos. No cumpla con las disposiciones reglamentarias en materia de salud y seguridad y medio ambiente. No les proporciones, por ejemplo, equipo de seguridad, equipo antigas, materiales de trabajo, botas adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, todo ello precisamente forma parte, ¿sí?, de estas normas de seguridad. Si el patrón no te da a ti el equipo necesario para desarrollar tu actividad con plena seguridad y tú sufres un riesgo de trabajo, culpa del patrón, tu indemnización más 25% más. Ok, vamos a imaginar, ya hubo un accidente, ¿va? Y a pesar del accidente, no hizo nada el patrón. También por esa dejadez, 25% más al siguiente. Medidas preventivas y recomendaciones hechas por las comisiones, también sigue siendo dejadez del patrón. Oye, ¿qué te dice la Comisión de Protección y Seguridad de los Trabajadores? Oye, ¿sabes qué? No hay equipos de trabajo, no hay esto, no hay aquello. No se puede desarrollar la actividad de manera segura. Acá está la recomendación. Y el patrón dice, la recomendación me la paso por el arco del triunfo y que se aguanten. No tengo dinero. ¿No? Y viene otro accidente de trabajo, culpa del patrón y por ende, tómala. Tu indemnización más 25% más. Siguiente, el riesgo de trabajo. Ya hayan detectado los riesgos de trabajo, los riesgos de trabajo por parte del personal laborable. Ya se lo hayan hecho saber el patrón y a este le va al garrábano. Lo mismo. ¿Sí? Volvemos al punto. Dejarlo el patrón. Y cualquier otra análoga de la misma que las anteriores. Es decir, cualquier cosa que el patrón deje por libre, cualquier cosa, que no quiera comprar botas, salta lo más simple, las botas tienen que ser especiales, pero que no las quiere comprar, bueno, pues entonces ahí te van tu 25% adicional a tu indemnización, ¿sale? ¿Dudas hasta acá, niño? ¿Sí me escuchan? Ah, ok, ya.
Gracias, Dana. Gracias, Laurita. Seguimos entonces. A partir de 491, vamos a ver. ¿A qué indemnización tiene el trabajador en relación a los riesgos de trabajo? ¿Vale? 491 les dice a qué tiene derecho el trabajador una vez este, sufrido una incapacidad temporal. Y señala que es el pago íntegro de su salario que deja de percibir mientras subsista la imposibilidad para trabajar. ¿Sale? Es decir, vamos a imaginar que el trabajador se fractura un brazo. Técnicamente en un periodo de 6 semanas, 4 semanas, el trabajador ya podía regresar. ¿Sale? Durante esas 4 semanas él va a recibir su salario de manera completa, sin desvíos y sin nada. Pero, si pasados 3 meses se le podrá hacer una revisión al trabajador, ¿sí? Con la finalidad de determinar si ya está óptimo o en su caso, darle continuidad a la incapacidad o de plano declararlo incapacidad permanente. ¿Sale? Entonces, evidentemente, en este caso, que es una incapacidad temporal, pues no podrá podrá todavía gozar de su salario hasta que se declare la incapacidad permanente o se determine lo conducente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que una incapacidad temporal puede transformarse en incapacidad permanente. ¿Sale? ¿En qué sentido? Precisamente en que no se le haya llevado bien o no se haya realizado por parte del personal médico la, la curación o las adecuaciones correspondientes. ¿Sale? Ahora, indemnización por incapacidad permanente parcial. Aquí primero hay que revisar qué dice la tabla de evaluación. Dependiendo de la tabla de evaluación, es la indemnización que se le pagará. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender el daño, ¿sí? Va a depender del daño producido y el área en donde ha sufrido daño. Ahora vamos a ver la tabla, no se preocupe. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto les van a pagar si de plano pierden la movilidad en la mano, o la movilidad en el brazo, o en la pierna, etcétera, 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 ¿no? Pues vamos a ver. 493 nos dice, si la capacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o actitudes del trabajador para desempeñar su profesión, podrá aumentarse la indemnización como si fuera una indemnización permanente total. Ejemplo,
Ok, perdí un ojo, ¿vale? O sea, perder la visibilidad de uno en un ojo permanente total. ¿Por qué? Porque pierde las facultades, ¿sí? La facultad de visión. Y los ojos son casi importantes. Entonces, indemnización total. Oye, que por ejemplo es un, ¿qué será? Es un transportista, ¿va? Sufre un accidente provocado por la falta de mantenimiento del carro, choca y pierde la movilidad en la pierna, o de plano le amputan la pierna. Vamos a un extremo más fatídico, ¿no? Le amputan la pierna. Bueno, pues tendrás la otra, pero ya para trabajar ya no puedes. ¿Por qué? Porque ya eres transportista, pierdes la capacidad para manejar, automáticamente indemnización total. ¿Vale? Sobre todo porque casi la mayoría de los camiones en México siguen siendo pues, estándar, no son automáticos. ¿Vale? Ahora, capacidad permanente total, vas a tener que pagar 1095 días de salario que viene no, en la base, ¿sale? O sea, ahí se me fue, en su alta del IMSS, les decía yo, ahí precisamente viene, ¿cuánto les van a pagar de manera diaria? Eso es lo que van a multiplicar por 1095 días, ¿vale? La suma que salga es lo que ustedes les van a dar por indemnización. Si somos realistas, totalmente realistas, y multiplicamos 1095 días por 100 pesos, les van a dar 109,500 pesos, que prácticamente es una nada, ¿no? Sí, pues 109,500 pesos no te va a servir para vivir toda la vida, ¿vale? Pequeño gran detalle. Entonces, al final del día, pues ya, ahí debería que tramitar a los que tengan derecho, tramitar precisamente su incapacidad permanente y sobre esa, que les paguen, o sea, una pensión baja, pero pues de no tener nada, de tener algo por lo menos muy constante, pues bueno. Caso de ustedes y un servidor ya no alcanzamos eso, ya técnicamente nos mandan a freír espárragos, ¿sale? Entonces, pues ya, lloraremos, ¿sale? Ahora, subrayen por favor el 497. Los demás no hay ningún problema. El 497 no hay problema. Pero sí quiero que paguen, que subrayen el 497, porque es una revisión al grado de incapacidad. Obviamente, vuelvo al punto, depende del tipo de incapacidad.
O sea, si me estás hablando de que le amputaron la pierna por donde le busques, no vas a cambiar la incapacidad permanente total, porque no va a volver a poder dedicarse de nuevo al manejo de transportes. ¿Sale? Entonces, pues ahí no. Lo que le busque el patrón cambiarle, pues me van a decir, no, pues estás mal. Entonces, olvídenlo. Pero vamos a imaginar que con el paso del tiempo y con una buena terapia, el trabajador recupera, no sé, el 50% de la movilidad de su mano, puede bajársele, ¿sí? Puede bajársele 50% de la movilidad de su mano. Ahí sí el trabajador, el patrón o el trabajador pueden solicitar que se le revise de nuevo y con base en eso decirle, ¿sabes qué? Ya no es una permanente parcial, ya es una incapacidad temporal y entonces ya nada más le pago su salario, ya no le pago la indemnización o ya no me voy con base en el tabulador, ¿vale? Eso está bien, por ejemplo, cuando sabes que la incapacidad permanente parcial puede reducirse, ¿sí? Pero la realidad es que muchos trabajadores, una vez que se les declara incapacidad permanente parcial, no quieren que se les modifique eso, quieren que así se les deje, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque obviamente pues con eso sigan recibiendo su dinero. Y obviamente no están obligados a regresar a trabajar después de cierto tiempo. O pueden recibir dinero de ahí, buscar otro trabajo y tener una doble fuente de ingresos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá, niños? Sí, profe. Profe, vamos bien. Ok. Bueno, acá en 498 voy a subir un poquillo. Es un artículo que es un poco curioso porque dice el mismo artículo. Dice que vas a reponer en el empleo del trabajador cuando hay un riesgo de trabajo si ya está capacitado dentro del año siguiente a la fecha en que se terminó la incapacidad. ¿Qué significa eso? Que si tienes una incapacidad temporal, tienes como máximo un año, ¿vale? Tienes un año para reponerte, literalmente, ¿sí? Y ese año que tienes para reponerte es donde se te va a respetar tu plaza. ¿Se oye bien? Sí. ¿Afecta al trabajador? Sí. ¿Por qué? Porque hay incapacidades temporales que se requieren más tiempo de rehabilitación, ya que muchos trabajadores consideran.
sobre todo cuando es destrucción parcial de los huesos o destrucción de los músculos, ¿sabes? Cuando hay destrucción de esos, este, de los huesos y de los músculos, tan solo la reposición la reconstrucción de huesos es una cirugía que la recuperación tarda como 6 meses, en la rehabilitación otros 6 meses, entonces estás en el límite máximo. Lo mismo la de músculos. Ahora, eso no te estoy hablando de, por ejemplo, los músculos que sean, por ejemplo, hagan una microfiltración, que es inyectarte pequeños músculos en el músculo atrofiado. Entonces, siento que el artículo está mal. Por eso son las cosas. Pero bueno, es la ley. ¿Sale? Sin embargo, la ley es eso. En el 499 es bastante benévola. ¿Por qué? Porque te dice que ya no puedes desempeñar su actividad principal en otro trabajo que puedes desempeñar dentro de la misma empresa. Órale, ahí te va. ¿Sabes? Ahí te va. Sin embargo, también es traicionero el artículo. ¿Por qué? Porque solamente es para personas sindicalizadas, no para trabajadores de confianza. Motivo, razón por la cual, a la fecha, mucha gente pues quiere ser sindicalizado. Ujú. Te lo digo por experiencia. Las sindicalizadas, las personas sindicalizadas que nosotros teníamos en la secretaría, a las 4 se iban, ¿eh? Hubiera o no hubiera chamba, a las 4 se iban. No hicieron nada, a las 4 se iban. Recibían su bono de maternidad, recibían su bono de puntualidad, recibían un chorro de bonos. ¿Vale? Luego entonces, pues ahora son mucha gente que quiere sindicalizarse y no los culpo. Pero bueno, punto y aparte. Es una desventaja contra el trabajador de confianza, pero no contra el colectivo sindicalizado. Pero bueno, de modo. Ahora, 500, importantísimo. Dos conceptos que van a incluirse dentro del pago de la indemnización por muerte. O sea, aparte de la indemnización por muerte, van a incluir estos dos conceptos. ¿Sí? 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y la cantidad fija en el 502. Este pago no tiene nada que ver con la indemnización por muerte. O sea, nada. No tiene nada que ver. Es adicional o complementaria, como usted lo quieren llamar, a la indemnización. ¿Sale?
Nuestro artículo conflictivo, el artículo 501. ¿Sale? Lo que decíamos que nos iba a traer más conflictos que soluciones. ¿A quién le voy a pagar la indemnización por muerte o desaparición? ¿Vale? ¿A quién se la voy a pagar? Ya es donde viene lo que decíamos esa vez. Lo bonito, ¿no? O sea, ¿a quién? Y entonces, evidentemente, viene una situación bastante complicada, ¿no? Ya se lo habíamos platicado la vez pasada, viudo, viuda, los hijos menores de 8 años y los mayores de edad con incapacidad 50% más. Los hijos de hasta 25 años en plantel educativo sistema, perdón, hijos de hasta 25 años que se dan en plantel del sistema educativo nacional, ¿sale? O sea, las del gobierno, básicamente, las universidades del gobierno. Tema que habíamos visto ya, es un conflicto, sobre todo porque veamos lo de las concubinas, que también pueden ya reclamar derechos, pues ya son similares a la esposa, pero imagínate, la concubina está casado, tiene una concubina, va primero la concubina, se aviva, saca todo el dinero, después llega la esposa le dice, oye, yo soy la legítima esposa, la actual viuda, ¿no? Dame el dinero de la, no, pues ya se la de la concubina, y por qué se lo das a la concubina, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿vale? Entonces lo que decíamos que se peleen, el IMSS les dice, ¿saben qué? Den una resolución del tribunal, que a ver quién tiene el derecho a cobrar y es el que le paga, ¿no? Pero bueno, un tema que ya hemos visto. Luego, posteriormente, los ascendientes, pues no hay tanto problema. Luego, por ejemplo, la fracción tercera, pues habla de la concubina, sí, pero pues, desde que les digo, se aviva la concubina y sácatelas, ¿no? Es un tema bastante complicado. Los dependientes económicos, los hijos, por ejemplo. Y si no hay nadie, pues se le queda el IMSS. ¿Cuánto me van a pagar en caso de que fallezca un trabajador? ¿Cuánto es lo que se pagan? 5,000 días de salario. O sea, 500,000 pesos. Partiendo de una base de 100. ¿Vale?
Normas a seguir para la indemnización por muerte. Porfa, Dana, ¿puedes leer la fracción primera? Fracción primera. La inspección del trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la desesperación por actos delincuenciales o el tribunal ante el que se inicie el reclamo del pago de la indemnización mandará practicar dentro de las 72 horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde presta sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante el Tribunal del Conocimiento dentro de un término de 30 días naturales a ejercitar sus derechos. Gracias, hija. Aquí es claro, la dependencia económica, ¿cómo la va a acreditar el tribunal? Simple y sencillamente se van a la cuestión más básica. ¿Tiene esposa? ¿Tiene hijos? Sí. ¿No tiene esposa pero tiene hijos? Sí. Pido las actas de nacimiento del registro civil y órale, la dirección del registro civil y órale. Con eso termina la dependencia económica, la forma más sencilla. Aviso de 30 días naturales. Pues es un tanto volátil porque pues, a lo mejor los amigos y los compañeros que lo conocían, pues ya, les van a avisar a la esposa o a los hijos. A la esposa o a los hijos, precisamente para que ejerciten esa persona en el procedimiento. ¿Vale? ¿Quién más está? Jessy, la fracción segunda, por favor. Profe, ¿yo la puedo leer? Adelante, hija. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de 6 meses, se girará exhorto al tribunal o al inspector de trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior. Ok. Dado caso de que, por ejemplo, vengas de otro estado, vas a otro estado a trabajar y a los 3 meses te sucede esto, ¿no? Te mueras o te secuestran, derivado del propio trabajo. ¿Vale? En ese caso, te mandará a poner el exhorto en tu antigua residencia, o sea, de tu estado de origen, y a raíz de eso, ya podrán, pues de ahí en ese aviso podrán poner en ese exhorto podrán el aviso de los 30 días naturales. ¿Sale? Siguiente, quien sea. El tribunal o el inspector del trabajo, independientemente del aviso que se refiere a la fracción 1, podrá emplear los medios publicados que fuesen convenientes para convocar a los beneficiarios. Ok, muchas gracias. Sí. Llamar a los beneficiarios es algo importante, por lo cual, si no se establece un mecanismo, podrán publicarse edictos en el periódico oficial, perdón, en el periódico de mayor circulación,
a fin de que se convoquen los beneficiarios al procedimiento. ¿Sale? Siguiente. El que El quiera. inspector de trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente al tribunal. Sí, o sea, cuando no sea el tribunal quien realice las diligencias, sino sea un inspector de trabajo, entonces le corresponderá al inspector realizar las diligencias. Cuando él termine de hacerlas, automáticamente tendrá que remitirlas al tribunal. ¿Para qué? Para que resuelva lo que en derecho proceda. ¿Sale? Siguiente, por favor. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, el tribunal procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 893 de la ley, observando el procedimiento especial. El 893 es la declaración que dice de beneficiarios, precisamente. Se la vamos a ver más adelantito. La fracción que sigue. Yo, profe. Adelante. El, el tribunal apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de conocer lo asentado en las actas de registro civil. Exactamente. Gracias, hija. Yo les comentaba. El registro civil es el registro civil. Ahí no vas a poderle decir que no. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se asientan todos los actos registrales que cambian el estado civil de una persona. O sea, no darles valor, pues es ilógico. Entonces, ¿para qué caramba está el registro civil? Pero, la última, por favor. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del tribunal libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, solo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. Ok, aquí es la parte que yo les comentaba. Dame un segundito. Ya, perdón, niñas. Entonces aquí lo que yo les decía, ¿no? Se aviva la concubina y la concubina se queda con todo. ¿Y qué hago yo como esposa? ¿No? A pelearse con la concubina, ¿vale? A pelearse con ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esas partes, ¿vale?
Perdón, chicos, que me dio un pequeño momento de malestar. ¿Qué es lo que debe hacer el patrón después de cuando suceda un riesgo de trabajo y el riesgo produzca muerte o desaparición? Lo siguiente. Bueno, en general son obligaciones que tienen de por sí todas las empresas, perdón, les dije mal. Las obligaciones que tienen todas las empresas, todas, no nada más unas. Todas las empresas deben de tener estas medidas. Medicamentos y material de curación para primeros auxilios, claro. Forma parte de las normas oficiales. Dos, cuando tenga más de 100 trabajadores, una enfermería. ¿Sí? ¿Sale? Y esa enfermería debe estar lo suficientemente apta para atender alguna situación que requiera alguna intervención quirúrgica rápida, ¿no? Obviamente, pues requiere de un médico. Por eso algunas empresas les llaman que tienen el médico de la empresa, así lo llaman. Y es precisamente para eso. Oye, que me siento mal, pues vete al médico de la empresa a ver qué te dice. ¿No? Y ya van con él y le dicen, ¿sabes qué? Me siento mal, a ver, te reviso. Y lo chequean y nada, es que sí estás mal, a ver, vete al IMSS y ya. Aquí te tu incapacidad. O sabes que no, pues, no estás bien, sácate. O sea, generalmente los médicos de la empresa están siempre protegiendo los intereses más de la empresa que de los trabajadores. Entonces, aunque tú te sientes mal, te van a decir, no, sabes que estás bien, síguele chambeando. Oiga, pues que si me siento mal, no, yo no te lo tomar, no te enfermo. Estás bien. Te puedes estar muriendo por dentro y te van a decir que estás bien y te pones a trabajar. Ahora aquí viene algo bonito, algo más curioso. Cuando tienes más de 300 trabajadores, ahora sí requieres un hospital. Pues sí, porque no sabes. O sea, no te dice un hospital, ¿no? Pero por lo menos sí que tengas suficiente espacio para los trabajadores. También te dicen, puedes, por ejemplo, celebrar todos los convenios y contratos que tú quieras con cualquier hospital o sanatorio. Oye, que teníamos un contrato con el hospital tal, ¿no? Que tu familia se enfermó, llévalas a tal hospital o a tal sanatorio, y ya te los van a atender. Siempre y cuando seas trabajador, ¿no? Está bien. Riesgos de trabajo, los tiene que dar el aviso al patrón, informando lo siguiente, ¿no? Los datos de la empresa, los datos del trabajador, lugar y fecha del accidente y más o menos como él sepa que hayan sido los hechos, ¿no? ¿No? Porque hoy, por ejemplo, te habla más de una ¿qué? De una expresión sucinta de los hechos, sí, pero tú no vas a estar pendiente. Para hacer una expresión sucinta de los hechos, tienes que preguntar precisamente al trabajador. Y si el trabajador se lo llevaron ya, pues la expresión sucinta va a ser a través de los compañeros de trabajo. Oye, ¿qué le pasó a Fonito de Trapos? No, no sé. Ah, oye, ¿qué le pasó a Fonito de Trapos? Ah, pues mire, le pasó esto y esto. Y esa va a ser tu expresión sucinta.
Perdón, chicos. Vamos a sentir un poquito más mal de lo habitual. Ah. Ujú. Y obviamente dentro del aviso que den, con el nombre de la empresa, el nombre del trabajador, sus datos, pues, el accidente de trabajo, lugar y fecha del accidente de trabajo, los hechos referidos, como los hayan obtenido, también dónde fue atendido. ¿Vale? ¿Eso qué finalidad tiene? Pues, no tiene más que nada para saber. Hace algo que es una carga que le corresponde al patrón que casi nadie hace. ¿Por qué? Digo, porque que vienen las demandas por riesgos de trabajo. Oye, es que si me dio aviso, acá está el aviso, aquí está esto, por ejemplo. ¿Sale? No le das aviso a la secretaría, pues a la secretaría te hace inspecciones. Oye, ¿sabes qué? Tienes varias demandas de riesgos de trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Por último, cuando sea por muerte, los mismos datos solo vas a incluir los que tú como patrón tengas como personas beneficiarias. Esto es importante porque precisamente por eso los patrones siempre colocan un apartado de beneficiarios. ¿Vale? Más que nada para eso. ¿Todas hasta acá, niños? No, profesor. Sí. Vamos un poquito más, yo creo que ya, porque si no, no voy a aguantar. ¿Se acuerdan que les había dicho de los médicos de las empresas? Estas son las obligaciones que tienen. ¿Sale? Uno, certificar que el trabajador ya está en aptitudes para regresar a la actividad laboral. Claro, él es la persona que va a decir si ya estás bien o dónde vas. Dos, cualquier atención médica que haya recibido el trabajador, ver si ya está en condiciones óptimas para realizar su trabajo. Tres, emitir opinión sobre el grado de incapacidad. Claro, él está obligado a hacerlo. No, chicos, que a veces sentir peor. Emitir la opinión del grado de incapacidad.
Claro, me puede decir si es una incapacidad temporal, permanente parcial o permanente total, ¿vale? Y el certificado de función, evidentemente en caso de muerte. Eso ayuda mucho, se ahorra mucho trabajo, por ejemplo, cuando son muertes de trabajadores, producida por riesgo de trabajo, se ahorran bastante. No traigo el cochino certificado de función, no lo quieren dar. Como tienen que irse a la autoridad sanitaria, hasta el San Juan de las Tunas, luego. Ahora tú como para trabajador puedes rehusarte a recibir la atención médica de la empresa, siempre y cuando tengas una causa o motivo justificado. ¿Cuál es uno de esos? Mala atención médica, acreditada, demostrada. Que no está el médico, evidentemente. Siempre si no está el médico, ¿quién te va a atender? O alguna otra que realmente sea acreditable y comprobable. 508. Aquí es importante la causa de muerte, siempre se va a comprobar por la autopsia. ¿Sale? Porque es importante la autopsia, porque la autopsia te va a mostrar los datos de, de daño sufrido por la persona. ¿Sale? Ahí sí los va a sufrir, los va a arrojar. No sé por qué ustedes sepan de un trabajador fallecido, la autopsia de ley siempre va a ser indispensable. Inspectores de trabajo son personas que generalmente pertenecen a la empresa. No son trabajadores que forman parte de las comisiones y son los que se encargan precisamente de corroborar y de checar que las condiciones de trabajo sean óptimas. Aquí están las tres funciones básicas del inspector de trabajo, sin obviar las que vienen por causa de muerte del mismo trabajador. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentos para prevención de riesgos, hacer constar en actos especiales las evaluaciones que descubran y colaborar con los trabajadores del patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad. ¿Sale? Eso es lo que deben hacer. Ello no implica necesariamente que si ustedes se fijan en las funciones que tiene descritas, no viene en ningún momento la de la elaboración del expediente de fallecimiento del trabajador. ¿Sale? Pero esa es una de las funciones que se le atribuye fuera de este dispositivo legal. Uy. Chicos, yo creo que hasta acá la dejamos. Ya no, ya la verdad, ustedes disculpen, ya no aguanto. Nos vemos la otra semana. Cuídense. ¿Alguien si puede apagar que está en el salón 3 que pueda apagar la sesión? Por favor. Nada que decir ahorita. Cuídense, niños, pórtense mal.